Creo que el graffiti es un grito en la oscuridad de la noche. Irrumpe, estalla, rompe con la normalidad o la estabilidad del ambiente, ¿no? Corre cámara. Empezamos. Que empiece mi querido Gerardo, que es el hombre barbado y solemne. Bueno, mi nombre es Gerardo Enrique Partidovite. Pues soy promotor cultural desde hace muchos años y actualmente estoy como director del Museo de la Ciudad de León. Tu servidor es Carlos Flores Montúfar, de profesión arquitecto urbanista y con sus prácticas laterales, que es la pintura, y sobre todo que me he dedicado bastante, ya 52 años de maestro en todo lo que tenga que ver con actividades artísticas, arquitectura, pintura, teoría y demás. Yo creo que la acción grafitera, como lo dijo Gerard muy bien, es un grito en la oscuridad. Yo diría que es el grito que surge de una opresión que no se sabe ni quién la hace, ni cómo la hace. Y que los que nos dedicamos a la acción artística y a la reflexión de la configuración artística, lo podemos señalar muy bien, es el grito del olvidado, ¿sí? Pero cuando son muchos los olvidos sociales, no queda más remedio que desbaratar las paredes, como querer romper los barrotes de una cárcel que ni siquiera merece, ¿sí? Lo que sucede que precisamente el graffiti es espontáneo. Esa espontaneidad es pasajera porque va directamente a lo que quiere expresar. A la persona que se expresa a través del graffiti no le interesa hacer escuela ni hacer tradición, le interesa solamente expresarse. Una raya tan solo puede ser su manifestación, unos signos casi enigmáticos o un dibujo formal puede ser la expresión, pero realmente él no busca una trascendencia, es el aquí y el ahora y sacar lo que tengo, nada más, nada más. Es eso, es la rebeldía. Hay que meterse en los pantalones de los grafiteros, ¿eh? Aunque a la señora Lesper le moleste, creo que se queda muy corta en la comprensión que es la acción artística, ¿verdad? Ella se va al mundo formal, ¿verdad? Que no soporta el malestar del grito, ¿sí? Que quizá lo entiende, pero no lo ama. Y el ser humano es admirante puro. La persona que no está dispuesta a admirar, pues no sé qué hace en este planeta, porque todo lo que me rodea es objeto y sujeto de admiración. Y creo yo que el arte grafitero, justamente, que ni siquiera le preocupa al grafitero si está haciendo arte o no, él quiere expresar su pulso de gracia y desgracia, porque generalmente lo que se pone así en la exhibición crítica del grafitero son las desgracias, pero hay grafitis de pleno intensidad amorosa, por ejemplo, ¿sí? Ha existido desde los romanos o desde antes. Los mismos egipcios tienen una montonal incluso de albures muy perversos. Entonces, pues, el graffiti va teniendo sus oleadas, ¿no?
que va respondiendo justamente a condiciones sociales, a condiciones de educación, a condiciones de tipo de opresión de distinta manera. Hay opresiones económicas, hay opresiones sociales, en fin, toda esta serie de cosas, y entonces van haciendo incluso sus códigos. Y así el grafitero rebelde va estableciendo sus propios códigos de la rebeldía. El graffiti, desde que la persona, el ser humano, es capaz de expresar un gusto o un disgusto, lo va a manejar. Cuando empecé a pintar, yo me acuerdo que mi jefa me decía que no hiciera eso, que era malo, que nomás dañaba a la gente y dañaba el mundo. Pero pues yo siento que el pintar pues es una expresión de cada quien y uno puede hacer lo que quiera con su vida, ¿no? Y pues al final de cuentas pues yo no le tengo que pedir permiso a nadie para pues yo hacer mis dibujos. Yo siento que para esto nunca hay límites, nunca hay una barrera que te impida hacer lo que tú quieres dibujar o pintar. Y ya sea, a veces la gente no le gusta, pero no es legal. La gente se queja de que las paredes están pintadas y todo, pero pues cada grafiti tiene un gran significado para cada uno de nosotros, los artistas o grafiteros, como nos quieran llamar. Me acuerdo que una vez nos pidieron hacer un boceto era para más o menos para una fiesta o un salón de eventos, me acuerdo muy bien. Y nos pidieron que hiciéramos un boceto y nos dieron el boceto y todo. Y me acuerdo que éramos 4 amigos, la verdad nos quedó muy bien. Se llamaba Kevin, Uciel, Brandon y yo, Brian. Pues lamentablemente 2 de ellos ya no están aquí, están muertos, pero bueno. Me acuerdo que nos dieron el boceto y estuvimos yo creo que como unas 6 horas por ahí pintando. Y me acuerdo que cuando acabamos de hacerlo, nos había quedado muy bien, la verdad. Pero Uciel y yo dijimos que algo no nos había gustado, como que faltaba algo, ya que al hacer un dibujo mediante un boceto, sientes que no lo estás haciendo libremente, sientes que te falta algo. La expresión libre es un impulso humano. Cuando la persona que elabora este acto y tiene miedo, deja de ser expresión, porque entonces duda. Ahí, en el momento en que el artista dude, se acaba la expresión libre. Bueno, yo lo percibo particularmente desde la visión académica, con este color de la sociología, que el graffiti es una manifestación del dolor social que tienen las personas, ¿no? Y que tiene que ser atendido. Y que no los vamos a decir, a ver niños, qué bueno que ustedes se atreven a pintar cosas, entonces les voy a dar clases de pintura. No va por ahí, no va por ahí. Tengo que atender el malestar social que tienen para que si después se le da la gana, atendiendo sus necesidades sociales, ¿sí?, ingresar a una academia, porque es cuidar, llenar el vacío del abandono. Imagínate lo que es un abandono alimenticio en estas expresiones sociales, que ya para volverlo a referir al graffiti, es el horror del vacío. Tienen que expresarse. Y entonces yo no les voy a dar clases de pintura. No. Yo tengo que entender en qué consiste su vacío. Tengo que entender que hay un dolor íntimo.
que me tengo que bajar de mi pedestal social para entender esos dolores. Los verdaderos desgraciados son los que más vacíos tienen. Y yo tengo la responsabilidad cristiana, porque lo soy, y social de atenderlos. No para enseñarles a pintar, sino qué es lo que está detrás. Entonces, para mí, el graffiti es una lección social que debo atender desde otras disciplinas. Pamplán.